Buenos días, profesora. Hoy vamos a hacer un avión con botellas de plástico. Para eso vamos a necesitar las botellas con su tapita, goma, que en este caso sería silicona, papeles de colores, hojas bond, plumones, que hay colores también, que están dentro también de una botella de plástico, un cúter para cortar y darle forma, si no la tijera, con un lapicero, plumones gruesos y resaltadores. Lo primero que vamos a hacer es darle forma, coger las hojas bond y pasarlas por el borde de la botella, que quede de esta manera, fijarlas para que esta parte de acá quede como la punta de la parte lateral del avión, ¿no? Y ahora ya le vamos a ir explicando. Una vez que ya tenemos fijado, que ya no se pueda mover, vamos a hacer las alas del avión y sus ventiladores en la parte de abajo junto con la aleta en la parte de atrás para que el avión pueda tener equilibrio. Para eso yo voy a utilizar dos hojas de colores porque quiero que sea un poco más llamativo. Voy a utilizar las hojas amarillas y azules. Bien, para eso vamos a necesitar también para la alita una hoja bond que lo vamos a doblar en dos para que sea un poco más grueso y poder hacer la parte de la alita de la punta del avión. Lo que vamos a hacer ahorita es, como esto lo he doblado, es una hoja entera, lo doblé en dos para que sea más fuerte. Debido a que las hojas de colores son un poco flexibles, entonces la parte de acá lo vamos a ir pegando y mientras seca, así, listo. Ambos del mismo tamaño, ¿ves? Para que pueda ir en la parte lateral de las alitas, de esta manera. Ahora, para la parte de abajo del ventilador, vamos a hacer de este tamaño los rollitos. Vamos a cortar acá y lo vamos a enrollar de esta manera, un poco más gruesito, para que pueda ir en la parte de acá y pueda terminar así. Bien, ¿se logra ver? Pueda terminar así. Y ahora le voy a mostrar con sus decoraciones. Bien, una vez que ya tenemos estas bolitas, estos redonditos, serían como los ventiladores del avión. Y así va quedando. Ahora vamos a colocar sus aletas, sus alitas, que vendrían en esta parte de acá, tanto para este lado como para este lado, y quedaría de esta manera, así bien bonito mi avioncito. Una vez que queda como les había mencionado, ¿no? Mi avioncito de esta manera, así bien bonito, vamos a hacer la parte de la aleta de acá. Para eso también, como les había mencionado hace un rato, la hoja bond lo vamos a doblar. Vamos a trazar la forma en diagonal que va como parte de un tiburoncito aquí, dejando en la punta una cobertura para que pueda ingresar una parte lateral del avioncito, para que se mantenga ahí estabilizado. Bien, ahora le mostramos cómo va quedando nuestro avioncito. Hemos utilizado cinta scotch para la parte de la coronilla que va como delfín, como tiburón, perdón, para que pueda sujetar debido a que es muy delgado y la goma no estaría sujetando. Bien, entonces una vez que ya está así sujetado en esta parte, en la parte superior vamos a hacerle un pequeño corte, se puede ver un cortecito, y ese corte va a ser porque vamos a cortar acá un pedazo de esta manera. Vamos a cortar derechito y lo vamos a colocar en la parte de acá, pero así, ¿ve? Que se mantenga estable. Pero
vamos a darle forma porque es un poco pesadito. Entonces vamos a ir cortando de la parte de acá, que quede como cuadrado, pero en forma así, diagonal vamos a cortar, ¿ves? En forma diagonal, que no se vea mucho tampoco, un poquito. De igual forma de este lado, así. Y vamos dándole forma, así. Que quede no cuadrado, sino de esta formita, una forma semi ovaladita, para que pueda encajar por el medio y ya no se pueda caer. Así, de esta forma, y ahí lo vamos a ir sujetando. ¿Ven? Y ahora vamos a hacer la parte del avioncito, porque también tiene como un remolino en la parte de adelante, ¿sí? Que le vamos a enganchar después con su chapita. Ya lo verán. Bien. Ya. Y de esta forma vamos a separar para la parte del piquito, para darle forma. Vamos a moldear justo ahí para que pueda ingresar ese borde, y luego con la chapita le vamos a hacer otro círculo adicional arriba y le vamos a hacer como unas blonditas para que se mantenga también. Entonces lo cortamos y lo pegamos. Ahora les muestro cómo sale. Y es así como va quedando. Miren, la hélice del avión, las alitas y la colita. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es su decoración, como unas ventanitas. Hemos agarrado la misma tapita, bueno, esta es otra tapita similar, lo hemos puesto y como molde vamos a colocarlo en las partes laterales. Y ya les voy a mostrar cómo está terminando mi avioncito y le voy a poner nombre. Ya les hice sus ventanitas. Bueno, en este caso he utilizado botoncitos y lo he pegado con cinta porque la gomita no nos ayudaba, ni la silicona. Y es así como queda nuestra águila de acero, nuestro avioncito reciclado. Espero les guste.